Gracias a todos los presentes por estar por aquí para compartirles un poco de este que es el proyecto. Es un proyecto, es una propuesta final que presenté en el ICETI justamente bueno, para concluir mi diplomado en lingüística forense y para unir dos de de las áreas que son de mi interés y que pueden aportar a la lingüística forense comparada, ¿no? Y a otros campos. Para esto les quiero comentar algo muy rápido. Como parte de mi currículum también fui pues, durante 9 años profesor de creación literaria y lengua materna para alumnos bueno, desde los 7 años hasta los 22, o sea, de la primera universidad de creación literaria y lengua materna. En esta experiencia tuve la oportunidad, evidentemente, pues a apoyar a mis alumnos a expresarse, vamos, de manera escrita, ¿no? En diversos formatos, en diversos géneros. Y ahí me di cuenta de la potencia de lo que es, vamos, la potencia que es la herramienta de la autoficción, algo que ahorita les voy a explicar, como un elemento de autoconocimiento, como una herramienta para autoconocernos, ¿no? Y como una herramienta también de curación terapéutica de nuestro yo e incluso me tocó varias ocasiones el detectar ciertas cuestiones no dichas, sobre todo los alumnos más pequeños, por ejemplo, problemas de bullying, problemas de abuso infantil, a partir de lo que ellos generaban en sus textos, ¿no? Entonces, esto lo uní en una propuesta, una batería de análisis con lo que vendría siendo los conceptos de de la lingüística fuerza comparada, en específico la autopsia lingüística y el statement analysis. Entonces, esta es la propuesta que tengo para generar una batería de análisis lingüístico basándonos en lo que es la creación de textos de autoficción. Me voy a permitir compartirles una presentación para apoyarnos y a partir de aquí, pues bueno, ya comenzamos a la explicación de esta herramienta. Bueno, como les decía, esta es una propuesta de desarrollo de una prueba de lingüística forense basándonos en la escritura de autoficción. El objetivo de esta propuesta es desarrollar una herramienta de análisis de veracidad y confiabilidad con base en las herramientas que nos proporciona la escritura creativa y vamos, mezcladas o que interaccionen con la que nos da la lingüística forense comparada, ¿no? Ya vimos que en las brillantes exposiciones de los otros ponentes, pues lo que es una autopsia lingüística, lo que es los conceptos de mentira y engaño. Ahorita voy a aunar uno más que nos puede ayudar y pues bueno, en específico, esta herramienta está basada en en los elementos del statement analysis mismos que voy a explicar, pues ya los hemos explicado, pero los voy a explicar de manera muy somera a continuación. La hipótesis de este trabajo es que las herramientas que proporciona la escritura creativa en su vertiente de escritura autobiográfica como vehículo de conocimiento personal también pueden utilizarse para determinar un perfil lingüístico, una huella lingüística, ya vimos qué es, y para también determinar un índice de confiabilidad y veracidad en una persona si se aplican combinadas, perdón por la errata, con los principios del statement analysis. Esta herramienta de análisis es una propuesta que se desarrollará y validará en el transcurso de este año. No tengo casos ahorita, no tengo vamos, evidencia, es nada más la propuesta inicial. Sin embargo, la pienso desarrollar de manera práctica en el transcurso de este año, pues ya para presentarla como una metodología ya dispuesta para ser aplicada. Si se obtienen los resultados satisfactorios de esto, se pretende ofrecerla como un refuerzo a pruebas psicológicas estándar que se utilizan generalmente en instituciones públicas, en instituciones educativas y en instancias de reclutamiento laboral. Esto es importante porque, bueno, pues sabemos que la lingüística forense comparada es no solamente es una técnica que requiere de muchos conocimientos, sino que también es una herramienta interdisciplinaria.
no puede comprenderse sin los conceptos, sin la participación de otras disciplinas que enriquecen nuestro hacer y nuestros análisis. Para comenzar, vamos a definir lo que es la escritura creativa, creative writing, como se dice, bueno, como se conoce en el medio anglosajón. Es un conjunto de técnicas que tienen como finalidad que aquellas personas que no interesadas en la literatura, pero que no tienen formación profesional o no tienen formación teórica para la literatura, aprendan a desarrollar textos construidos de acuerdo a las especificaciones de diversos géneros literarios, tanto en prosa como en verso. Es decir, son cajitas de herramientas, son instructivos que a través de dinámicas en clase nos sirven para que los alumnos desarrollen y puedan plasmar en un texto escrito diferentes textos que pues están presentados en formatos de, por ejemplo, de cuento, de relato, de novela, de poema, etcétera, ¿no? En este específico, ya dentro de nuestra parte, ya especificando un poco más, el texto autobiográfico es un producto literario, generalmente escrito en prosa, que gira alrededor de la vida del autor. Es decir, el tema principal de un texto autobiográfico es una parte muy especial de la vida, de la biografía de quien lo está escribiendo. Puede generarse, como les decía, en diversos géneros literarios establecidos. Puede ser un cuento, puede ser también una novela, algo más largo, puede ser una crónica periodística, puede ser incluso un texto lírico, ¿no? Una poesía, vamos, en todos sus formatos y en todos sus subgéneros. Contiene un texto autobiográfico, y esto es algo muy importante, contiene distintos niveles de alegorización y tratamiento ficcional o de ficción. ¿A qué me refiero? A la hora de generar un texto autobiográfico, nosotros siempre, bueno, cualquier persona que se adentre en este género para escribir un texto autobiográfico, tiene que disociar lo que es vamos, su yo interno de lo que está plasmando en el texto. Es decir, que él mismo o ella misma crea un personaje con base en la idea que él o ella misma tienen de sí mismo. Y ese personaje es el que está siendo descrito en sus acciones, en sus pensamientos, en sus emociones, en ya lo que viene diciendo en el papel, ¿no? En el producto final. Esto nos da un nivel de autoconocimiento y de reflexión muy relevante. ¿Por qué? Porque el autor se convierte a sí mismo en el narrador de su propia historia y se convierte también en el juez de ese personaje que es él mismo y al mismo tiempo no es el mismo que está describiendo, ¿no? Que está narrando. Entonces, ahí tenemos que este proceso, este trabajo nos crea cae en una tercera categoría que no es ni engaño ni es mentira, sino que es la ficcionización, que es el escribir o el generar una narrativa, 100 o sea, que es abiertamente ficticia, pero que puede tener un acercamiento a la verdad. Y en el caso del texto autobiográfico, cuál es la fuente de la cual vamos a obtener todos estos datos acerca de la verdad? La memoria. O sea, nosotros somos lo que recordamos de nosotros y la memoria, pues con todos sus sesgos y con todas sus limitaciones, ¿no? Es la memoria con la cual vamos nosotros a evocar y nosotros vamos a construir este personaje que somos nosotros mismos y el cual lo vamos a plasmar en un texto que ya no depende de nosotros, sino que ya puede ser asimilado por terceras personas como un producto independiente, como un discurso independiente a nosotros, al autor. Y en este sentido hay algo muy importante, o sea, cuando hablamos de nosotros, no solamente hablamos de nosotros, hablamos de cómo vemos el mundo. Y para esto, bueno, pues me refiero a esta frase de Immanuel Kant, que es, no vamos al mundo como es, sino como somos nosotros. En el momento de describirnos, de construirnos como personajes literarios, si me permiten la expresión, también estamos construyendo nuestra visión y versión del mundo. Y esto es bien relevante, pues evidentemente a la hora de analizar a una persona de manera más profunda, de su fuero más interno y de manera independiente a otras pruebas estandarizadas psicológicas, pues como hay bastantes, ¿no?
El statement analysis, por otro lado, es una técnica desarrollada y descrita por McLeish en su libro Don't Be Deceived, Definitive Book of Detecting Deception. Esta técnica o esta serie de técnicas tienen como objetivo detectar patrones de falsedad y verosimilitud en textos escritos y en conversaciones. Ahora, ¿cómo lo hace? Ya lo vimos, ya lo analizamos bastante en las otras ponencias. Lo voy a recordar muy brevemente. Pueden ser aplicados a ejercicios de escritura creativa para así a través de ellos determinar dos cosas: la confiabilidad y grado de verosimilitud o de disposición que tiene a hablar de sí mismo con autenticidad de una persona. Y números, su perfil o huella distinta, lingüística, que son las palabras, las frases, las estructuras sintácticas, los idiolectos, las variantes dialectales que utiliza en su habla y en su escritura cotidiana. Vimos que la huella lingüística, pues por algo se llama, le decimos huella, porque es irrepetible. O sea, cada uno de nosotros tenemos una manera propia y única de hablar, propia y única de escribir, y el lingüista forense, pues es lo que sabe, sabe analizar y sabe determinar a partir de las distintas pruebas y las distintas metodologías que hemos estado viendo. McLeish establece tres reglas en el análisis de textos basados en su técnica, las cuales las citamos muy brevemente a continuación. First, the majority of the techniques are based on word definitions. Every word has a meaning. Nada de lo que escribamos es irrelevante. Todas las palabras tienen un peso y todas las palabras o su omisión de ellas nos dicen algo más allá que el significado de lo que es literal o de diccionario de la misma. Secondly, some of the statement analysis techniques are based on the rules of grammar. ¿Por qué la gramática es tan importante? La gramática es esta serie de reglas por las cuales escribimos y no solamente pues, nos sirven para hacer un texto más legible, un texto más claro, también nos indican los patrones mentales, la manera en cómo pensamos o cómo piensa cada persona. O sea, el uso de frases cortas, de frases largas, de frases copulativas, etcétera. Todo eso nos dice algo de el tipo de procesamiento mental que tiene que ejerce una persona. Número tres, no one can read someone else's mind. Obviamente no podemos leer las mentes. Instead, you are listening to what's being said. Tú tienes que escuchar lo que está siendo dicho, escuchar con detenimiento o leer también con detenimiento lo que una persona escribe. By paying close attention to every word spoken or written by the subject, one can determine if the subject is being truthful. Si analizamos con profundidad la manera en cómo escribe o habla una persona, podemos también determinar con muy buen rango de certeza si esta persona nos está diciendo la verdad o por alguna manera está mintiéndonos. Y ahí está pues el libro de McLeish. Bueno, algunos marcadores que utiliza McLeish para determinar la falsedad o la falta de credibilidad en un texto, ahí digo, hay muchísimos de los que él comenta. Sin embargo, aquí les pongo algunos de los más relevantes, ¿no? Las palabras necesarias, innecesarias o sobreexplicaciones, ¿no? El sobreexplicar algo, explicación no pedida, culpa confesa, como dice la frase, son relevantes, ¿no? El uso de palabras raras, inusuales o alejadas del contexto lingüístico de la persona. Para esto es muy relevante el determinar la huella lingüística de un individuo, porque a partir de ahí podemos determinar cuando usa palabras que están fuera de su rango o que no son usuales en su habla cotidiana. Tres, formas verbales. El uso del presente para narrar algo ocurrido en pasado. Esto se llama en el presente histórico, se le llama en gramática, y es muy importante, es muy indicativo de mentira. ¿Por qué? Porque cuando hablamos en presente estamos inventando, estamos ficcionando. Cuando hablamos en pasado estamos recordando. El cuatro es el uso de la voz pasiva. El uso de la voz pasiva, recordemos, no es lo mismo, fui en mi coche y choqué, y fui hecho coche y luego el coche me chocó. Ajá. La voz pasiva es un indicador de falta de responsabilidad o de no asunción de la responsabilidad de los actos
y también de probable falsedad. 5, el uso ambiguo o erróneo de artículos. Usar artículos indefinidos cuando lo correcto es usar artículos definidos y viceversa. Esto nos da un indicador de alejamiento emocional o de falta de involucramiento en las acciones que están siendo descritas. Inconsistentes en la secuencia narrativa del texto. O sea, un texto autobiográfico, y eso es relevante, casi siempre está escrito en orden cronológico. O sea, vienen las acciones de antes escritas primero y las acciones más cercanas al momento en que se escribe al último. Cualquier cambio en esta secuencia sí es un indicador que requiere atención. ¿Por qué? Porque estamos ante una persona profundamente sofisticada en su hablar, tanto que puede crear estos artilugios literarios propios de la literatura, del texto literario, o bien estamos alguien que está tratando de evadir, hablar de ciertos tópicos esenciales en su vida o en una declaración. Para esto hay que recordar algunas reglas fundamentales acerca del statement analysis. La presencia de alguno de estos marcadores no implica de inmediato un marcador o una incidencia de falta de veracidad. Se debe tomar en cuenta también el contexto en el que se generan los escritos, la situación de en ese momento de la persona, sus patrones lingüísticos, su huella lingüística, etcétera. Y número dos, para tener un mejor panorama, también es mejor analizar tus textos comparativamente, es decir, confrontándolos con otros textos escritos del mismo autor. Esto ya lo habíamos comentado, es esencial para crear un perfil comparativo de su huella lingüística y no quedarnos únicamente con un solo texto, con un solo elemento de análisis que a lo mejor nos puede dar un resultado sesgado. Y número tres, los resultados deben considerarse puramente en apoyo a otras pruebas de carácter psicológico estandarizadas. O sea, no, esta prueba es un auxiliar que nos permite que también hacer un análisis más profundo y más amplio de la psicología, de la circunstancia, de la veracidad de una persona, pero lo ideal es aplicarlo y analizarlo con base en otras pruebas de otras disciplinas. ¿Cuál es la metodología que se propone? Uno, que el individuo a analizar escriba 3 textos de carácter autobiográfico, cada uno de 2 cuartillas como mínimo, dándole para realizarlos un periodo de entre 10 y 15 minutos por cada texto. Es importante recalcar que los textos deben ser escritos a mano, con tinta indeleble, y solicitando al individuo que no borre sus errores ortográficos o omisiones, sino que tache las preguntas o las frases en las que se puede equivocar. Vamos, muy cercano a lo que MacLeish hablaba acerca de las confesiones, acerca de los testimonios en una investigación judicial. El orden y el tema de los textos es el siguiente. Estos textos se van a generar en un ambiente, evidentemente, pues amable, aislado para el autor, que no tenga distracciones, pero siguiendo perfectamente la secuencia temporal, los periodos asignados y pues bueno, y la metodología. Es decir, va a generar 3 textos en secuencia, ¿no? Un texto en donde describa las acciones que hizo el día anterior a la entrevista. Puede ser el día anterior o puede ser un día común en su vida, un día normal. B, un texto en donde describa los hechos del que considera el mejor día de su vida, el día más feliz, el día más afortunado. Y 3, o C, un texto en donde describa los hechos del que considera el peor, el más infausto, el más terrible de su vida. Estos textos deben de ser generados, como les decía, de manera secuencial en un lapso de cada uno de 10 a 15 minutos, sin interrupciones, sin descansos y respetando el tiempo para cada uno de ellos. Lo anterior lo determinamos con el fin de que el individuo no tenga tiempo o mucha oportunidad de reflexionar o de sobreelaborar su contenido. Los textos idealmente deben de ser lo más sinceros, los más auténticos y los más acercados a la realidad posibles. A continuación se mostrará la naturaleza de cada una de las etapas de la batería de evaluación lingüística, así como las características de lo que los
lingüistas forenses deben buscar en cada uno de estos textos. El primer texto, que es el día común y corriente, tiene como fin iniciar al entrevistado en la escritura reflexiva y familiarizarse con el formato de los textos que se desea que genere. Lo ideal es que describa un día común y corriente, más corriente que común igual, en el cual no le haya pasado nada extraordinario, incluso un día tedioso, un día aburrido, un día olvidable. La escritura de este texto no deberá ocasionar ningún estrés al individuo, por lo que podrá considerarse como el elemento de control del cual se determinarán sus constantes del lenguaje y su capacidad de estructurar un discurso. Aquí vamos a ver la manera normal de cómo esta persona se expresa de manera escrita. El segundo texto, que es el inmediato siguiente, mejor día, tiene como fin explorar las emociones y la confiabilidad del autor al momento de hablar de hechos relevantes, positivos en su vida. Este texto deberá tener una gran carga emocional considerable, por supuesto, mismo que se reflejará en el lenguaje utilizado, en las frases, en la estructura de las frases, en los términos que elija. Por otro lado, al enfocarse en memorias positivas, se esperará que fuera un texto más largo de lo solicitado, con un marcado peso en la parte del desarrollo. O sea, pues prácticamente a todos nos gusta hablar de lo bueno, ¿no? Explicar por qué somos felices, tal. Idealmente, en la parte del desarrollo, recordemos que un texto, la estructura de un texto es inicio, desarrollo y conclusión, esto por manera estándar. El desarrollo, la parte del medio, en donde se explica todo, todo lo más relevante, tenderá a ser más larga, más explicativa, más extensa. El texto del peor día, que es el último, y se deja el último intencionalmente para que el autor ya esté, pues, uno, que es perfectamente encarrilado en la escritura, pero también que ya esté un poco cansado y que presente menos resistencias. Este tiene como fin explorar las emociones y la confiabilidad del autor al momento de hablar de hechos relevantes, pero negativos en su vida. Este texto deberá tener una carga emocional considerable, igual, mismo que se reflejará en el lenguaje utilizado. Obviamente las palabras, la estructura de las frases, la estructura sintáctica serán muy emocionales hacia el lado negativo, ¿no? O sea, hacia el lado más oscuro de nuestra vivencia. Debido al contenido del texto, este tenderá a ser o bien menor a lo solicitado, porque a mucha gente pues no nos gusta hablar de lo malo que nos ha pasado en nuestra vida, ¿no? Lo doloroso. O bien notablemente extenso, ¿no? Porque, a ver, hay personas a las que les gusta explayarse de sus episodios negativos, ¿no? Hay que verificar especialmente la conclusión del texto, que es donde se reflejará la mayor carga emotiva. Ahora, conclusiones de esta propuesta que les hago es, uno, la estructura autobiográfica es una herramienta que le sirve al individuo para explorar su propia subjetividad desde una posición segura. Al convertirse en un personaje literario, las personas tienen la capacidad de analizar su vida con una perspectiva más amplia y completa, y libre, agregaría. Este tipo de ejercicios además pueden tener cualidades psicológicas terapéuticas que le sirvan al individuo a procesar vivencias traumáticas, dolorosas de su propia existencia. Dos, si se aplican las técnicas de la autopsia lingüística y del statement analysis a la generación de estos textos y al análisis de los mismos, se puede contar además con una herramienta para determinar el perfil de confiabilidad, de veracidad de una persona y la huella lingüística. Esta batería de propuesta para actuar puede actuar como una especie de prueba psicológica o como un apoyo a las mismas, que proporcionará información complementaria a las que ya se utilizan en diversos procesos, tales como entrevistas laborales, investigaciones penales, pruebas de aptitudes o de vocación profesional. También puede esta batería propuesta puede auxiliar en detectar indicios de padecimientos psicosociales en una etapa temprana en el desarrollo de niños y jóvenes. O sea, también cuando lo aplicamos en individuos más pequeños, más jóvenes, nos puede dar un indicativo de algún trastorno, de alguna condición especial o de alguna vivencia que esté experimentando el chico o la chica
y pues para tomar como docentes, como cuidadores, como pedagogos, acciones inmediatas para protegerlo, ¿no? Por último, tomando en cuenta la naturaleza confidencial que contienen este tipo de textos, se reitera la necesidad de asegurar el respeto a la vida privada de los individuos sometidos a esta prueba, por lo que se considera un mecanismo de análisis que no compromete la identidad ni la vida íntima de las personas que se sometan a él, ¿no? Para garantizar lo anterior, se propone una técnica inspirada en la del doble ciego, que quien analice los textos, el grupo interdisciplinario que analice estos textos, no conozca la identidad del autor y quien aplique la batería no conozca el contenido de los textos, sino únicamente se le haga llegar las conclusiones concretas a las que llegue el lingüista o el grupo de lingüistas forenses. Para esto yo lo pienso como pues, como una aplicación por medio de hojas. Es importante que sea en escritura manuscrita, con hojas identificadas con un folio que después de que la persona ¿cómo se llama? Los genere, los meta en un sobre y selle ese sobre identificado con ese mismo folio. Y ese folio, sin otra identificación, lo mande al equipo de análisis para que saque las conclusiones, el equipo genere un reporte conclusivo y después con ese folio solamente le mande a la persona que aplica o a la institución que aplique el reporte final. Esto, pues evidentemente con el fin pues, de proteger la privacidad de las personas que están siendo sometidas a esta prueba. Bueno, hasta aquí llega mi exposición, mi ponencia. Les agradezco mucho su obtención y pues aquí tienen los datos, mi correo electrónico para cualquier contacto que quieran establecer conmigo. Muchísimas gracias.